Me llamo Noor El Hadi, nací entre las montañas del norte de Marruecos, donde los amaneceres huelen a pan recién hecho y a tierra mojada. Durante muchos años creí que mi vida ya estaba escrita: enseñar a los niños del pueblo, obedecer a mis padres, y algún día casarme con el hombre que ellos eligieran. No conocía otro destino, hasta que una voz invisible cambió mi camino para siempre. No cuento esto buscando lástima. Lo hago porque sé que hay muchas mujeres como yo, viviendo detrás de paredes que parecen inquebrantables. Pero a veces, Dios habla en el silencio. Y cuando Él habla, hasta las montañas escuchan. Aquel día, el viento del Atlas soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar los secretos del valle. El polvo rojizo cubría el horizonte y el cielo se teñía de cobre. Yo caminaba con el corazón acelerado, el velo torcido por el aire y los pies descalzos sobre la tierra fría. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. Atrás quedaban las voces de mi familia, los preparativos del matrimonio, las risas nerviosas de mis hermanas y el rostro del hombre que me habían prometido. Un comerciante poderoso, con manos pesadas y mirada vacía. Él te cuidará, decía mi padre. Pero yo sentía que, si aceptaba, mi alma moriría en silencio. Esa mañana, mientras mi madre preparaba té con menta, me miró con los ojos húmedos. Hija, acepta tu destino. Es lo mejor para todos. Asentí, pero por dentro, algo se quebró como un vaso de barro en el suelo. Esa noche, mientras el pueblo dormía y los perros ladraban a lo lejos, me arrodillé junto a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas, tan claro que parecía escucharme. Lloré en silencio, pidiendo una salida, una señal, cualquier cosa. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No vino del exterior, sino de un lugar tan profundo dentro de mí que no supe distinguir si era sueño o milagro. Noor, no temas. Yo te mostraré el camino. Mi cuerpo se estremeció. No había miedo en aquella voz, solo una ternura imposible de describir. Sentí una corriente cálida recorrerme el pecho, como si alguien hubiera encendido una luz en medio de mi oscuridad. Tomé un bolso pequeño, un pañuelo y unas monedas escondidas. Abrí la puerta trasera sin hacer ruido. Afuera, el aire olía a lluvia y a incertidumbre. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. Pero cada vez que el miedo intentaba detenerme, la voz regresaba, serena y firme. Sigue caminando. La verdad te espera más allá del miedo. Y así, con el alma temblando y las montañas como testigos, comencé la huida que cambiaría mi destino, para siempre. Crecí en una aldea pequeña, escondida entre las montañas azules de Chefchaouen, donde las casas parecen pintadas con el mismo cielo. Desde niña, aprendí que el silencio era una virtud y la obediencia, una joya que una mujer debía llevar siempre consigo. Mi madre solía decir: una mujer que cuestiona, rompe la paz del hogar. Mi padre era un hombre severo, de voz fuerte y mirada que no necesitaba palabras. Dirigía nuestra familia con la precisión de un imán en la oración. Todos debíamos seguir su dirección. Cada amanecer lo escuchaba recitar versos del Corán antes de salir al campo. El eco de su voz llenaba las paredes, y yo, desde mi habitación, trataba de imitar su entonación para sentirme más cerca de Dios. Mi infancia transcurrió entre aromas de pan cocido, los gritos de los niños en las calles empedradas y las canciones que mi madre tarareaba mientras hilaba lana. Me gustaba observar cómo el sol se deslizaba por las montañas, pintando de oro los tejados. Había una belleza sencilla en todo aquello, pero también una jaula invisible. Desde los 9 años, supe que las decisiones importantes no me pertenecerían. Las mujeres del pueblo decían que nuestro deber era mantener el honor de la familia, cuidar a los hermanos y aceptar el destino que se nos asignara. Yo lo acepté, al menos durante un tiempo. A los 14, me permitieron estudiar francés en la escuela local. Fue allí donde descubrí algo que me cambió sin darme cuenta: las palabras podían abrir mundos. Empecé a leer escondida detrás de los cuadernos. Autores extranjeros, historias donde las mujeres caminaban solas, donde los finales no los decidía la tradición sino el corazón. Un día, la maestra, una mujer francesa mayor, llamada Madame Rousseau, me dijo algo que nunca olvidé. Tienes una mente curiosa, Noor. No la entierres bajo las costumbres. Sus palabras me persiguieron como una melodía prohibida. Sin embargo, mi padre no veía con buenos ojos mi entusiasmo.
Cuando regresaba a casa con libros nuevos, él fruncía el ceño. Demasiado estudio arruina a una mujer, decía mientras tomaba su té. Mi madre bajaba la mirada, en silencio, sabiendo que discutir no cambiaría nada. Aún así, me dejaba leer de noche, bajo la manta, con una lámpara pequeña. Me decía en voz baja: solo prométeme que no soñarás con lo imposible. Pero yo ya soñaba. Soñaba con viajar, con enseñar a otros, con respirar sin miedo. Con el paso de los años, mi familia comenzó a hablar de matrimonio. En mi aldea, una mujer que llegaba a los 25 sin esposo era motivo de murmullos. Nour es demasiado independiente, decían algunas vecinas. Piensa demasiado, murmuraban otras. Yo fingía no escuchar, pero sus palabras eran como espinas. Mi madre intentó convencerme con ternura. Un buen marido te dará seguridad, hija. No se puede vivir sola en este mundo. Yo la abrazaba y sonreía, aunque por dentro sentía una resistencia que no sabía nombrar. No era rebeldía, era una sed de algo más. A veces, cuando el sol caía detrás de las montañas, me sentaba junto al río y hablaba con Dios, el Dios que me enseñaron, pero también con otro que intuía distinto, más cercano, más tierno. No sabía su nombre, pero sentía su presencia cuando el viento movía los olivos. Una noche, mientras observaba el reflejo de la luna sobre el agua, me atreví a orar de una forma diferente. Si realmente existes, muéstrame quién eres. No quiero solo cumplir reglas, quiero conocerte. No hubo respuesta inmediata. Pero esa oración, dicha casi sin fe, fue la semilla de algo que cambiaría todo lo que creía sobre mí misma, mi familia y mi destino. Con el tiempo, la niña curiosa se convirtió en una mujer que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Había aprendido el arte de sonreír mientras ocultaba preguntas. Enseñaba francés en la escuela del pueblo, un edificio blanco con puertas azules donde las risas de los niños llenaban el aire. Era mi refugio. Cada mañana, al caminar hacia allí, atravesaba los callejones perfumados con especias, comino, azafrán, canela. Las mujeres compraban verduras frescas, los hombres discutían los precios del ganado, y el sonido del adán se extendía como una canción familiar. Era un mundo ordenado, pero lleno de reglas invisibles. Mis alumnas me miraban con una mezcla de respeto y esperanza. Algunas me decían: maestra, yo quiero ser como usted. Y aunque me halagaba, también me dolía. Sabía que, tarde o temprano, ellas también serían llamadas a obedecer la misma historia de siempre. En las tardes, al regresar a casa, mi padre me esperaba en el patio. Nour, recuerda que tu deber es con esta familia. No olvides que la educación no cambia tu destino. Asentía, aunque por dentro sentía que cada palabra suya era un muro que se levantaba entre nosotros. Había algo más que no podía explicar. En los últimos meses, comencé a tener sueños extraños. En ellos caminaba por un camino de piedra, rodeado de luz, y alguien me llamaba por mi nombre con una voz dulce y firme. Nour, levántate. Al despertar, el sonido seguía en mi mente como un eco que no quería irse. Una tarde de otoño, mientras corregía cuadernos, escuché golpes en la puerta. Mi madre entró con expresión preocupada. Tu padre ha decidido. El hijo de Abu Karim ha pedido tu mano. El nombre me heló la sangre. Era un comerciante mayor, viudo, conocido por su carácter duro. Intenté mantener la calma. Madre, yo no lo amo. Ella bajó la mirada. No se trata de amor, hija. Se trata de respeto, de protección. ¿Y quién me protegerá de mí misma? Pregunté sin pensar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Entendí que no era culpa suya. Ella también había sido prisionera del deber. Los días siguientes fueron una confusión de visitas, arreglos y susurros. Las vecinas felicitaban a mi madre, las tías traían telas y perfumes. ¡Qué buena suerte!, decían. Pero para mí, cada felicitación era una piedra más sobre el pecho. Una noche, no pudiendo soportarlo, caminé hasta el mirador que daba al valle. Las luces del pueblo parpadeaban como luciérnagas. Cerré los ojos y hablé al cielo. ¿Por qué me siento tan vacía? Si esto es lo correcto, ¿por qué me duele tanto? Entonces, por primera vez, sentí paz. No una paz de resignación,
sino una quietud que parecía abrazarme. El viento soplaba suave, y una voz silenciosa cruzó mi mente. Tu vida no está en manos de los hombres. Abrí los ojos, buscando de dónde venía. No había nadie. Solo el sonido del río, el ulular de un búho, y mi corazón latiendo con fuerza. Desde esa noche, algo cambió. Empecé a mirar el mundo de otra manera. Las oraciones diarias que repetía desde niña ya no me llenaban igual. Comencé a escribir en un cuaderno lo que sentía, sin saber que esas páginas serían mi único consuelo cuando todo se derrumbara. Una de esas madrugadas, mientras el Adán se oía a lo lejos, escribí. Hay una voz que me llama en el silencio. No sé quién es, pero me conoce. Siento que me invita a caminar hacia una verdad que no entiendo. Guardé ese cuaderno debajo de mi almohada, temiendo que alguien lo encontrara. Semanas después, llegó el anuncio oficial del compromiso. Mi padre estaba radiante, mi madre, resignada. Yo sonreía por fuera, pero por dentro algo gritaba. Fue en ese punto cuando empecé a escucharla más seguido, esa voz suave, firme, que me hablaba sin palabras. Y así, sin saberlo, mi huida comenzó mucho antes de escapar. Empezó en el corazón, el día que decidí creer que la vida podía ser algo más que obediencia y miedo. El anuncio del compromiso se hizo un viernes, después de la oración. El imán habló con solemnidad, y las familias de ambos lados se reunieron en la casa de mi padre. Los hombres ocupaban el salón grande, mientras las mujeres preparaban dátiles y leche con almendras. Todo el pueblo parecía celebrar, menos yo. Llevaba un vestido color esmeralda y un velo dorado que me cubría el rostro. Por dentro, sentía que ese color tan hermoso ocultaba una tristeza que nadie quería ver. Mientras los invitados felicitaban a mi madre, yo sonreía como si estuviera presente solo en cuerpo, no en alma. El prometido, Abu Karim, se acercó para saludarme. Su voz era grave, cansada, como si hablara desde otra época. Eres más joven de lo que imaginaba, dijo, sin mirar mis ojos. Asentí en silencio. Él olía a incienso y a tabaco, y su mirada me atravesó como una sombra. A partir de ahora, tu deber es obedecer. No quiero que trabajes más en la escuela. Tu lugar estará en mi casa. Sentí un nudo en el estómago. Aquellas palabras fueron como una sentencia. Esa noche, cuando todos se marcharon, mi madre entró a mi habitación. Me encontró sentada frente al espejo, con el velo todavía puesto. ¿Por qué no sonríes, hija? Porque siento que me están enterrando viva, mamá. Ella suspiró y me tomó de la mano. Tu padre hizo lo que cree correcto. En este país, una mujer sin marido no tiene valor. ¿Y si lo que creemos correcto no lo es? Pregunté con lágrimas en los ojos. Su rostro se tensó. No digas eso, Noor. No cuestiones lo que Dios ha dispuesto. Aquellas palabras me hirieron más que la noticia del matrimonio. Me encerré en mi habitación y, por primera vez, me negué a rezar. Me sentía vacía, confundida, casi culpable. ¿Era pecado desear libertad? ¿Era desobediencia escuchar aquella voz interior que me susurraba no temas? Los días siguientes se llenaron de preparación, la lista de dote, los regalos, los arreglos del vestido. Cada paso parecía una cadena nueva. En las calles, las mujeres me felicitaban con sonrisas sinceras, sin saber que por dentro estaba rota. En medio de todo eso, comencé a tener pequeños gestos de resistencia. Leía el Evangelio en francés, un libro que había encontrado por casualidad entre los materiales viejos de la escuela. Lo escondía dentro de una caja de té. Las palabras me provocaban algo imposible de explicar. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquella frase me perseguía día y noche. ¿Qué verdad era esa? ¿Por qué sentía que hablaba directamente conmigo? Una tarde, mientras cosía junto a mi madre, me atreví a preguntar. Mamá, ¿alguna vez te has sentido como si Dios estuviera llamándote de otra forma? Ella levantó la vista, sorprendida. Dios no cambia, hija. Somos nosotros los que debemos someternos. Y volvió a su costura, dejando la conversación en el aire. Esa noche soñé con una puerta. Estaba cerrada, pero del otro lado salía una luz tan fuerte que me obligaba a cubrirme el rostro. Una voz me habló con claridad. Si entras, nunca volverás a ser la misma.
Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire frío del amanecer me golpeara el rostro. Sentía que algo en mí se estaba quebrando, pero al mismo tiempo nacía una fuerza nueva. Durante el desayuno, mi padre anunció que el matrimonio se celebraría después del Ramadán. Tenía 3 meses para prepararme. Asentí sin protestar, pero dentro de mí algo se encendió. No era rebeldía, era una certeza callada de que esa no sería mi historia. Sin embargo, junto con la esperanza, también llegó el miedo. Miedo a deshonrar a mis padres, miedo a perderlo todo, miedo a que esa voz no fuera realmente de Dios. Cada día era una batalla silenciosa entre lo que me enseñaron y lo que empezaba a arder dentro de mí. Esa tensión me consumía, pero también me sostenía. Porque en el fondo, aunque no lo entendía del todo, sentía que esa voz no quería destruir mi fe, sino revelarme su verdadero rostro. El Ramadán llegó con su ritmo solemne, el amanecer silencioso, los días largos y el aroma de la harira en las noches. Las calles de Chefchaouen se llenaban de luces, de oraciones, de familias reunidas. Todos parecían en paz, menos yo. Durante las comidas, mi padre hablaba de los preparativos del matrimonio. Mi prometido pasaba a visitarnos cada 2 o 3 días, trayendo regalos y recordatorios de que pronto sería su esposa. Me miraba como quien observa una propiedad recién adquirida. Yo bajaba la vista, fingiendo modestia, mientras mi alma gritaba. Mi madre notaba mi tristeza, pero evitaba mencionarla. Cuando nuestras miradas se cruzaban, yo veía en sus ojos un reflejo de lo que algún día fue, una mujer con sueños que también fueron silenciados. Ella me cuidaba con ternura, pero su amor estaba encadenado al miedo del escándalo. En nuestra cultura, la vergüenza pública pesa más que el dolor privado. En las noches de oración, yo fingía repetir los versos que había aprendido desde niña. Pero mi mente vagaba lejos, hacia aquel sueño de la puerta luminosa. Sentía que esa luz me llamaba, y que detrás de ella había algo, o alguien, que conocía mi corazón mejor que yo misma. Una madrugada, mientras todos dormían, salí al patio. El cielo era un manto de estrellas tan vasto que parecía no caber en los ojos. Cerré los míos y murmuré: Dios, si eres tú quien me habla, dame una señal. No quiero desobedecer, pero no puedo vivir en esta prisión. El silencio me envolvió. Luego, una brisa suave cruzó el patio, tan cálida y delicada que hizo temblar la llama de la lámpara. Sentí algo recorrerme el cuerpo, como una caricia invisible. Y entonces la escuché, clara, sin duda alguna. Naor, yo te veo. No temas. Me arrodillé en el suelo, llorando. Esa voz no sonaba como la que se oía en la mezquita, ni como los rezos que repetía cada día. Era distinta, como si hablara desde un lugar donde el amor no necesitara permiso. Al día siguiente, me desperté con una mezcla de paz y temor. Miré mi reflejo en el espejo, la misma mujer, pero con otra mirada. En mis ojos había algo nuevo, una chispa de certeza. Intenté ignorarla. Cumplí con mis tareas, enseñé a los niños, ayudé a mi madre. Pero cada vez que escuchaba el nombre de mi prometido, una sensación de rechazo me atravesaba. No era rebeldía, era como si todo mi ser supiera que ese camino me alejaría de la verdad. Una tarde, mientras compraba pan en el zoco, escuché a un grupo de mujeres hablar de una familia cristiana que vivía en las montañas. Gente rara, decían, que ora a un solo Dios pero de otra forma. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente como un eco. No sabía por qué, pero sentí una atracción inexplicable hacia esa idea de un Dios de otra forma. Esa noche, mi padre me llamó. Nour, Abu Karim desea que dejes la escuela desde mañana. Es inapropiado que una prometida siga trabajando. Sentí como la voz se me apagaba en la garganta. Padre, necesito tiempo para despedirme de mis alumnos. No discutas, gritó, golpeando la mesa. Una hija obediente no pide explicaciones. Salí corriendo al patio, con el corazón en llamas. Las palabras se agolpaban en mi mente: obediencia, destino, vergüenza, deshonra. Y sobre todas ellas, una más fuerte, susurrada desde el fondo de mi alma: libertad. Esa noche volví a soñar. Caminaba por el mismo camino de piedra, pero esta vez la puerta estaba entreabierta. Una voz me dijo:
El día que tengas el valor de cruzarla, conocerás la verdad. Desperté sabiendo que algo grande se acercaba. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que el momento de elegir estaba muy cerca. Entre la tradición que me reclamaba y la voz que me invitaba a salir, había un abismo, y mi corazón estaba a punto de saltar. Los días previos al final del Ramadán fueron una mezcla de silencio y presión. En mi casa todo era movimiento, las tías que venían a medir las telas, los vecinos que ofrecían ayuda, los niños que corrían entre risas. Pero dentro de mí, el ruido era otro. Un murmullo constante me decía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras preparaba dátiles en la cocina, mi madre entró con un sobre entre las manos. «Tu prometido ha adelantado la fecha», me dijo sin mirarme. «El matrimonio será en 2 semanas». Sentí que el aire se me escapaba. «¿2 semanas?» Susurré. «Sí, hija. Es un buen hombre. No hagas que se impaciente». Sus palabras flotaron en el aire como un golpe suave pero mortal. 2 semanas. 14 días para despedirme de mi libertad. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los sonidos de la casa, el tic-tac del reloj, el canto lejano de un gallo, el murmullo del viento entre las rendijas. Cada ruido me recordaba que mi vida estaba a punto de desaparecer bajo el peso de la tradición. Cerca del amanecer, salí al tejado. Desde allí, las luces del pueblo titilaban como velas encendidas. Cerré los ojos y oré, con la voz quebrada. «Dios, si eres tú quien me habla, haz algo. No quiero seguir un camino que me mata por dentro». El cielo estaba inmóvil, pero en mi interior algo se movió. Una calidez profunda me envolvió, como si alguien me abrazara sin tocarme. Y en medio del silencio, lo escuché otra vez. «Nour, levántate. Sal de aquí». Abrí los ojos, temblando. La voz era clara, firme, tan real como mi propio aliento. No era imaginación. Era un llamado. El sol aún no salía cuando empecé a empacar. Tomé un pequeño bolso, ropa sencilla, un poco de dinero que había guardado de mi trabajo, una libreta con mis oraciones escritas, y el libro que hablaba de Jesús. Lo miré por unos segundos. «Serás tú la voz que me llama», pensé. Mientras bajaba las escaleras, sentí el corazón golpearme en el pecho. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio. Me detuve frente a la puerta trasera. Por un instante dudé. Si me descubrían, sería una vergüenza para toda la familia. Mi padre podría renegar de mí. Podría incluso perder la vida. Pero entonces recordé las palabras del sueño: «El día que tengas el valor de cruzarla, conocerás la verdad». Y crucé. El aire de la madrugada me golpeó el rostro. La brisa olía a tierra y a jazmín. Caminé sin mirar atrás, con los pies descalzos y el alma temblando. Las calles estaban vacías, solo el eco de mis pasos y algún perro ladrando a lo lejos. Al salir del pueblo, el cielo comenzaba a clarear. El camino hacia las montañas se extendía ante mí como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. No sabía a dónde iría, solo sabía que no podía regresar. A medida que subía el sendero, el cansancio empezó a vencerme. Mis manos temblaban, mis labios estaban secos. Me detuve junto a una roca y cerré los ojos, intentando contener el miedo. Entonces la voz volvió, más suave, casi como un suspiro en el viento. «Sigue caminando. Yo estoy contigo». Las lágrimas brotaron sin control. Me sentí pequeña, frágil, pero acompañada. Por primera vez, no estaba sola. Al mediodía, el sol ardía sobre las montañas. Mis sandalias se habían roto y el sudor me nublaba la vista. Encontré un pequeño sendero que bajaba hacia un valle donde corría un río. Me acerqué al agua, bebí con desesperación y me recosté bajo un olivo. El canto de los pájaros y el murmullo del río fueron arrullándome hasta quedarme dormida. Soñé que caminaba por un campo lleno de luz, y al final había una figura que extendía su mano. No podía ver su rostro, pero de su presencia emanaba una paz que atravesaba mi ser. «No temas, Nour. Yo soy el camino que buscas». Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse. No sabía qué día sería mañana, pero sabía que ya no había vuelta atrás.
Cuando desperté, la luz del amanecer bañaba el valle con tonos dorados. Por un instante no recordé dónde estaba. Luego, el peso de la realidad cayó sobre mí como una piedra. Había huido. Mi familia debía estar buscándome. El estómago me dolía de hambre, y la garganta me ardía por la sequedad. Caminé hasta el río, bebí un poco de agua y mojé mi rostro. Las montañas se extendían infinitas frente a mí, majestuosas y amenazantes al mismo tiempo. Decidí seguir el curso del río, esperando encontrar algún pueblo. A cada paso, el miedo me acompañaba como una sombra. Si me descubren, dirán que he deshonrado a mi familia, que soy una vergüenza. Pero cada vez que el pánico intentaba vencerme, una voz interior susurraba con dulzura: no regreses. Hay vida más allá del miedo. Durante horas caminé entre piedras y polvo. Mis sandalias rotas me herían los pies, pero no podía detenerme. El sol caía con fuerza, y mis fuerzas comenzaron a flaquear. Sentía el cuerpo pesado, la cabeza girando. Me recosté bajo un árbol y cerré los ojos. Pensé en mi madre, en su mirada triste, en las palabras que nunca me atrevía a decirle. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas. ¿Qué dirán cuando no me encuentren?, pensé. ¿Qué será de ellos? Fue entonces cuando escuché un sonido diferente, el ruido de cascos de burro, voces de mujeres. Me incorporé con dificultad. A lo lejos vi un pequeño grupo que cargaba canastas con frutas. Me escondí detrás de unas rocas, observando. Una de ellas me vio, y su expresión no fue de miedo, sino de compasión. ¿Estás bien?, gritó en dialecto darija. No supe qué responder. Mi voz no salía. La mujer se acercó lentamente. Tenía el rostro curtido por el sol y un pañuelo azul que le cubría el cabello. No tengas miedo. Pareces perdida. No sé por qué, pero algo en su mirada me dio confianza. Le conté que venía del norte, que buscaba refugio. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego asintió y dijo: mi casa está cerca. Ven conmigo. Nadie te hará daño. La seguí con cautela por un sendero entre olivos. Llegamos a una pequeña casa blanca, sencilla pero acogedora. Dentro olía a pan y a hierbas secas. La mujer me ofreció agua y un trozo de pan recién hecho. Me llamo Miriam, dijo sonriendo. Puedes quedarte aquí esta noche. Cuando escuché su nombre, algo se estremeció dentro de mí. Miriam, como María. Recordé haber leído ese nombre en el libro que llevaba escondido. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté si conocía a la familia cristiana de la que se hablaba en el zoco. Su mirada se iluminó. Sí, la conozco bien, dijo con serenidad. Yo soy parte de esa familia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía si tenía miedo o esperanza. ¿Cristiana?, susurré. Sí, respondió. Pero no temas. Adoramos al mismo Dios que creó el cielo y la tierra, aunque lo conocemos a través de su Hijo, Jesús. El silencio llenó la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Miriam se levantó, tomó una lámpara de aceite y la colocó frente a mí. La llama temblaba, proyectando sombras suaves en las paredes. Cuando escuchas una voz que te llama por tu nombre, dijo, no siempre es imaginación. A veces es Él, buscándote. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo he escuchado esa voz. Me dijo que no temiera. Miriam sonrió. Entonces ya lo has conocido, aunque aún no sepas su nombre. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y las montañas dormían bajo la luna, me quedé despierta, observando la lámpara encendida. En la llama vi reflejado el rostro de una verdad que apenas empezaba a comprender. Por primera vez, no sentí culpa. Solo un silencio lleno de paz. Y en medio de ese silencio, la misma voz volvió a hablar. Nour, te he traído hasta aquí porque quiero que conozcas mi amor. Los primeros días en casa de Miriam pasaron como un sueño del que no quería despertar. Había silencio, pan caliente, y un tipo de paz que nunca había conocido. Por las mañanas ayudaba a recoger aceitunas, y por las noches, leía en voz baja los pasajes que Miriam me mostraba de un libro gastado, el Evangelio. Me hablaba con ternura, sin imponer nada.
Solo leía, y las palabras parecían llenar los huecos de mi alma. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cada vez que escuchaba esas frases, sentía un nudo en la garganta. Era como si alguien me estuviera diciendo justo lo que necesitaba oír. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras recogíamos leña, Miriam regresó del pueblo con el rostro tenso. Han venido hombres preguntando por una joven desaparecida, dijo en voz baja. Dijeron que su familia la busca y que el imán ha pedido ayuda a la policía local. El corazón me dio un vuelco. ¿Describieron cómo era? Pregunté, temblando. Sí, dijeron que llevaba un velo color esmeralda. Sentí que el aire se me escapaba. Ese era el que usé la noche que escapé. Me senté en el suelo, sin fuerzas. Miriam se acercó y me tomó las manos. Escúchame, hija. No te irás de aquí hasta que sea seguro. Pero debes estar preparada. Si te encuentran, podrían obligarte a regresar. Pasé la noche en vela, con el sonido del viento colándose entre las rendijas. Cada ruido me hacía pensar que vendrían por mí. La culpa me devoraba. ¿Qué habría sido de mi madre? ¿Estaría llorando? ¿Me odiaría por traer deshonra a su nombre? Cerré los ojos, intentando orar. Señor, si realmente eres tú quien me guía, protégeme. No quiero hacer daño a nadie, pero tampoco quiero volver a las sombras. Entonces la voz volvió, suave como una caricia. No temas. Yo soy tu refugio. Al día siguiente, Miriam me llevó a una cueva escondida en la ladera de una montaña. Aquí venimos a orar cuando las cosas se ponen difíciles, explicó. Si llegan a registrar la zona, vendrás aquí. Dentro de la cueva había una pequeña cruz de madera tallada en la piedra, casi invisible. No era un símbolo de poder, sino de consuelo. Al tocarla, sentí una corriente cálida recorrerme las manos. Era como si ese trozo de madera tuviera vida. Esa tarde, mientras Miriam oraba, me quedé en silencio, mirando la cruz. Entonces recordé algo que me estremeció. En mis sueños, la figura luminosa que me hablaba, tenía los brazos extendidos, igual que en esa imagen. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. ¿Eres tú? Susurré. ¿Eres el que me habló en el desierto? Una sensación de ternura me envolvió, tan fuerte que me hizo caer de rodillas. Era como si el aire mismo respondiera. Cuando Miriam terminó de orar, me miró en silencio. Ya sabes quién es, ¿verdad? Dijo con una sonrisa tranquila. Asentí, sin poder hablar. Jesús, susurré. Era él desde el principio. Miriam me abrazó, y en ese instante comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. Pero la paz fue breve. Esa misma noche, mientras cenábamos, escuchamos golpes en la puerta. 3 golpes secos, firmes. Miriam apagó la lámpara y me miró con urgencia. Ve a la habitación del fondo. No hagas ruido. Me escondí detrás de un armario, el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan desde fuera. Oí voces masculinas, preguntas, pasos. Uno de ellos mencionó mi nombre. Me encontraron, pensé. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Tras unos minutos eternos, los pasos se alejaron. Miriam esperó un momento antes de abrir la puerta. Cuando me llamó, su voz temblaba. No era tu familia, eran hombres enviados por el imán. Están revisando casa por casa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La persecución había comenzado. Miriam apagó todas las luces y dijo con voz firme. De ahora en adelante, oraremos, pero también tendremos que escondernos. Y en mi interior, la voz volvió a hablar, más clara que nunca. Yo no te traje hasta aquí para que temas, sino para que vivas. Durante los días siguientes, la paz de la montaña se volvió un recuerdo distante. Los rumores crecían, decían que una joven del norte había huido para unirse a los cristianos, y que su familia ofrecía recompensa por información. Los vecinos comenzaron a mirar con recelo a Miriam, y los hombres del pueblo visitaban las casas preguntando nombres y rostros. Yo permanecía escondida en la habitación del fondo, con las cortinas cerradas y el corazón encogido. El miedo era un visitante constante. Cada sonido, una puerta que se abría,
un perro que ladraba, me hacía pensar que habían venido por mí. Miriam trataba de mantener la calma. Me traía pan y leche, me hablaba de esperanza, me leía fragmentos del Evangelio. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, leyó en voz alta: Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho. ¿Libertad? ¿En medio del miedo? ¿Era eso posible? Esa noche soñé con fuego. Veía mi aldea arder, mi madre gritando, mi padre con el rostro lleno de rabia. Desperté con el cuerpo empapado en sudor y un grito ahogado en la garganta. No puedo seguir escondida, le dije a Miriam con la voz quebrada. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Ella me miró con ternura y me tomó de las manos. No te traje aquí para esconderte, sino para que encuentres la verdad. Si me descubren, el Señor sabrá cuidarme. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me dolía pensar que mi presencia pudiera costarle la vida. Esa misma tarde, mientras Miriam fue al mercado, escuché pasos afuera. Miré por la rendija de la ventana y vi a 3 hombres acercarse. Reconocí uno de ellos, era primo de mi padre. Llevaba una expresión dura, decidida. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Golpearon la puerta. 1 vez. 2 veces. Miriam, gritó uno. Sabemos que está aquí. Esa muchacha trajo vergüenza a su familia. Entréguenla y no habrá castigo. Me quedé paralizada. Podía oír mi respiración agitada, el sonido de mi propio miedo. Miriam no estaba. Yo estaba sola. Por un momento pensé en salir, entregarme, poner fin a todo. Pero algo dentro de mí se rebeló. Cerré los ojos y oré en silencio. Jesús, si de verdad eres quien me llamó, protégeme ahora. Entonces escuché la voz, tan clara como si estuviera a mi lado. No salgas. Permanece en mí. Los hombres siguieron golpeando, más fuerte. El ruido era ensordecedor. Busqué desesperada una salida y recordé la cueva. Tomé mi bolso y, sin pensar, salí por la puerta trasera. Corrí entre los árboles, tropezando con las raíces, mientras las ramas me rasgaban el velo y el viento me llenaba los ojos de polvo. A lo lejos oí gritos: ahí va, atrápela. El miedo me daba alas. Corrí cuesta arriba, jadeando, hasta llegar a la cueva. Entré y me escondí detrás de una roca, tratando de controlar la respiración. Afuera, los pasos se acercaban. En la oscuridad, toqué la cruz tallada en la piedra. La misma calidez que había sentido antes volvió a envolverme. Yo estoy contigo, Noor. No te dejaré. Mis lágrimas cayeron silenciosas. Sentía que todo mi ser temblaba, pero también algo dentro de mí se fortalecía. Los hombres pasaron cerca, pero no entraron. Escuché sus voces apagadas y luego el silencio. Me quedé quieta hasta que la noche cubrió la montaña. Cuando por fin salí, el cielo estaba lleno de estrellas. Me arrodillé sobre la tierra fría, levanté el rostro y susurré: Gracias, porque aunque todos me busquen, tú me encontraste primero. Al amanecer, Miriam llegó corriendo. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Pensé que te habían atrapado, dijo entre sollozos. Estuve en la cueva, respondí. Él me protegió. Nos abrazamos en silencio, sabiendo que ese milagro había cambiado algo profundo. Ya no era solo una huida. Era el comienzo de una nueva vida, marcada por la fe, pero también por el peligro. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas del Atlas, supe que el camino que había elegido no tendría regreso, pero sí propósito. El amanecer después de aquella persecución fue distinto. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Me sentía exhausta, pero viva. Por primera vez, entendí que la voz que me había guiado desde el principio no era una ilusión. Era real. Era él. Miriam me preparó té con hierbabuena y pan con miel. Sus manos temblaban un poco al servirme, pero su mirada estaba serena. El Señor te ha librado, hija, dijo suavemente. No todos los comienzos son seguros, pero todos los que Él guía son verdaderos. Yo asentí en silencio. Algo dentro de mí quería entenderlo todo, pero otra parte solo quería descansar en esa certeza: no estaba sola.
Durante los días siguientes, Miriam me habló de Jesús con paciencia. Me explicó que su amor no era una religión más, sino una relación viva, una presencia que cambia el corazón desde adentro. Él no vino a condenar, me decía, sino a liberar. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas, me pidió que la acompañara a un pequeño arroyo escondido entre olivos. El agua corría clara, reflejando el cielo. Aquí oramos cuando alguien desea entregar su vida a Cristo, dijo con voz dulce. No necesitas hacerlo si aún tienes miedo. Me quedé mirando el agua, el movimiento tranquilo, el reflejo de mi propio rostro. Durante un largo rato, no dije nada. Luego hablé, con lágrimas cayendo sin control. Toda mi vida busqué obedecer, ser buena, agradar a todos. Pero nunca sentí paz. Cuando escuché esa voz, algo se encendió dentro de mí, algo que no puedo negar. Miriam sonrió. Esa voz te llama por tu nombre, Noor. Te llama a casa. Me arrodillé junto al arroyo. El murmullo del agua era como un canto antiguo. Cerré los ojos y oré por primera vez con palabras que no pertenecían a ninguna oración memorizada. Jesús, si eres tú quien me ha guiado, si fuiste tú quien habló en la noche del desierto, te entrego mi vida. No tengo familia, ni nombre limpio, ni destino. Pero si tú eres real, enséñame a vivir en tu verdad. El viento sopló con una fuerza suave, como si el cielo mismo respirara sobre mí. Sentí una calidez recorrer mi cuerpo, una paz tan profunda que me hizo llorar con libertad. No era emoción humana, era algo que venía de lo alto, un fuego que no quemaba, sino que curaba. Cuando abrí los ojos, el paisaje parecía distinto. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. Miriam me miraba con ternura. «Has nacido de nuevo», susurró. Esa noche, no pude dormir. No por miedo, sino por una emoción que no cabía en mi pecho. Recordé cada momento desde mi infancia, las oraciones vacías, las lágrimas de mi madre, el peso del deber, todo eso ahora parecía lejano. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa frase que había leído tantas veces finalmente tenía sentido. Sin embargo, en medio de la alegría, también apareció un pensamiento doloroso, mi familia. Mi madre, especialmente. La imaginé preguntando por mí, llorando, sin entender por qué su hija se había ido. Miriam, al verme triste, me dijo: Jesús no te separa de los tuyos, te envía a amarlos desde un corazón nuevo. Aquella noche, me senté fuera de la casa, mirando las estrellas. El aire olía a madera y jazmín. Sentí el deseo de hablar con Dios, no como quien recita, sino como quien confía. Gracias por encontrarme cuando estaba perdida. Gracias por amarme cuando ni yo me amaba. Si algún día debo regresar, dame el valor de hacerlo sin temor. Una estrella fugaz cruzó el cielo, y por un instante sentí que el universo entero me escuchaba. Fue entonces cuando lo entendí, mi huida no había sido una desobediencia, sino un llamado a la vida. Todo lo que perdí en el camino, mi honor, mi hogar, mi seguridad, estaba siendo reemplazado por algo que el mundo no podía darme, la paz de pertenecer a la verdad. Los días posteriores a mi entrega fueron una mezcla de luz y sombra. En mi interior reinaba una paz desconocida, pero fuera de la casa de Miriam, el peligro crecía. Los rumores se habían transformado en certezas. Los hombres del pueblo aseguraban que la fugitiva estaba escondida en las montañas, y los registros se intensificaban. Una mañana, mientras recogíamos leña, escuchamos el sonido de un motor. Miriam se asomó y palideció. «Es la policía local», susurró. «Han venido con alguien del pueblo». Sentí un frío recorrerme la espalda. Corrí a esconderme dentro de la casa, con el corazón golpeándome en el pecho. Desde la ventana vi como 2 agentes bajaban de una camioneta. Detrás de ellos, estaba mi padre. Su rostro estaba endurecido, envejecido por la preocupación y la rabia. «Miriam», gritó uno de los hombres. «Sabemos que estás escondiendo a la muchacha. Entréganosla y todo acabará». Miriam abrió la puerta con calma. «No hay nadie aquí», respondió. «Solo yo y mi hija». «¿Tu hija?», dijo mi padre, mirando alrededor. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Ella no tiene madre aquí, ni nombre. Es una vergüenza para nuestra familia».
Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise salir y abrazarlo, decirle que seguía siendo su hija, pero sabía que si lo hacía, me llevarían y no habría vuelta atrás. Los hombres registraron la casa. Yo me escondí detrás del horno de barro, conteniendo la respiración. Escuchaba sus pasos, los muebles moviéndose, la voz de mi padre llamándome. Noor. Vuelve a casa. Te perdonaremos si obedeces. Lloré en silencio. Mi corazón se desgarraba entre dos amores, el de mi familia y el del Dios que me había salvado. De pronto, uno de los hombres se acercó demasiado. Vi sus botas a solo unos pasos de mí. Cerré los ojos, segura de que me descubriría. Entonces, como si el mismo cielo interviniera, un fuerte trueno sacudió la montaña. El viento golpeó las puertas, y una nube de polvo entró por la ventana. El agente se cubrió el rostro y retrocedió. Una tormenta, dijo el otro. Vámonos antes de que el paso se cierre. Mi padre se resistió. No. Ella está aquí. Pero el oficial lo empujó con firmeza. Podemos volver mañana. Los vi alejarse entre el polvo, hasta que el ruido del motor se perdió en la distancia. Entonces salí de mi escondite. Miriam me abrazó con fuerza. El Señor te ha cubierto otra vez, hija, susurró. Esa tormenta no fue casualidad. Me derrumbé en lágrimas. No eran de miedo, sino de gratitud. Por segunda vez, había sentido la protección divina en lo imposible. Esa noche, mientras el viento seguía rugiendo afuera, me arrodillé frente a la lámpara encendida. La llama temblaba, igual que mi corazón. Jesús, dije en voz baja, no quiero seguir viviendo escondida. Si mi historia puede mostrar quién eres, úsame. No importa el precio. Miriam me miró sorprendida. ¿Sabes lo que dices? Podrían matarte si descubren tu fe. Ya morí una vez, respondí con calma. Aquella noche que escapé. Desde entonces, todo lo que tengo pertenece a él. Nos quedamos en silencio, mirando la lámpara. La tormenta cesó lentamente, y el aire se llenó del aroma de tierra mojada. Sentí que aquel momento era un sello, una promesa. Los días siguientes, Miriam contactó a unos cristianos que vivían más al sur, cerca de Marrakech. Acordaron ayudarme a salir de la región. Cuando se lo conté a mi padre en una carta que nunca supe si llegó, escribí. No huyó tu hija, padre. Fue guiada. No deshonré tu nombre, busqué al Dios que me llamó por el mío. Antes de partir, Miriam me abrazó con lágrimas. Nunca olvides lo que viviste aquí. No solo te salvó de un matrimonio forzado, te salvó del miedo. Caminé hacia el amanecer con el corazón libre. No sabía lo que me esperaba, pero sí sabía quién caminaba conmigo. Y en el silencio del amanecer, la voz volvió una última vez. Ahora, Noor, camina. El mundo necesita escuchar lo que hice contigo. El viaje hacia el sur fue largo y silencioso. Miriam me acompañó hasta la estación más cercana. Me cubrí con un velo nuevo y un nombre falso, Salma, la que lleva paz. Así me presenté ante los guardias del control y así crucé los kilómetros de desierto que separaban mi pasado de mi futuro. Durante el trayecto, miraba por la ventana del autobús y veía cómo el paisaje cambiaba, los montes azules quedaban atrás, el horizonte se abría en tonos de arena y fuego, y el cielo parecía infinito. Cada kilómetro era una oración. Cada respiración, una promesa. Llegué a un pequeño pueblo en las afueras de Marrakech, donde una familia cristiana me recibió con una sonrisa que me hizo sentir en casa. Se llamaban Joseph y Laila, y tenían una hija pequeña que corría descalza por el patio. La niña me abrazó sin preguntar nada. Aquel gesto me desarmó. Aquí estarás a salvo, dijo Joseph. Pero más importante aún, aquí aprenderás lo que significa caminar con Jesús. Comencé a ayudar en lo que podía, cocinando, enseñando a leer a los niños del vecindario, cuidando el huerto. Las noches se llenaban de cantos suaves y oraciones compartidas. Era una vida sencilla, pero llena de sentido. Cada mañana, cuando abría los ojos, agradecía. Gracias por un día más en libertad. Gracias porque ya no temo. Pero la verdadera transformación no estaba en el lugar, sino dentro de mí. Por años, había vivido para complacer a otros, a mi padre, a la sociedad, a la religión.
Ahora, por primera vez, sentía que no necesitaba merecer el amor de Dios. Ya era amada, completa, sin condición. Un día, mientras enseñaba francés a un grupo de mujeres jóvenes, una de ellas me preguntó con timidez: ¿por qué dejaste tu casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio unos segundos y luego respondí con suavidad: porque una voz me dijo que no temiera. Y esa voz me llevó a la verdad. La joven me miró con los ojos brillantes. Yo también quiero escuchar esa voz, dijo. Esa tarde, al regresar a casa, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez ese era el propósito de mi huida, no escapar, sino llevar esperanza a quienes vivían con el mismo miedo que yo. En las semanas siguientes, comencé a escribir mi historia en un cuaderno. Cada página era una herida que se transformaba en testimonio. Escribía sobre la noche del desierto, la voz que me habló, la cruz en la cueva, y el amor que me encontró cuando todo parecía perdido. Una tarde, Laila me vio escribiendo y sonrió. Tu historia no es solo tuya, Noor, me dijo. Es una carta para quienes aún están en la oscuridad. Sus palabras se quedaron grabadas en mi alma. Desde entonces, comencé a compartir mi testimonio con otras mujeres refugiadas. Algunas lloraban en silencio, otras se quedaban mirándome con los ojos llenos de preguntas. Pero todas escuchaban. Una de ellas, llamada Samira, me dijo después de una reunión: cuando hablas, siento algo aquí, y se llevó la mano al pecho. No sé si es miedo o esperanza. Es el comienzo, le respondí. Es la misma voz que me llamó a mí. Aquella noche, al escribir en mi cuaderno, comprendí algo profundo: no había huido de mi destino, había corrido hacia él. En mis oraciones, a veces recordaba a mi madre. Me preguntaba si aún pensaba en mí, si me había perdonado. Le pedía a Dios que la consolara, que le mostrara la misma luz que a mí me salvó. Y en mi corazón sentía una certeza: algún día, volvería a verla. Esa esperanza se convirtió en mi fuerza. No sabía cómo, ni cuándo, pero tenía fe en que el amor de Dios haría lo imposible. Mientras tanto, seguía enseñando, orando y escribiendo. Las montañas del norte habían quedado atrás, pero la voz seguía acompañándome, tan viva como el primer día. Sigue caminando, Noor. Lo que empezó en el miedo, terminará en fe. Con el paso de los meses, mi nueva vida comenzó a florecer. En Marrakech encontré una comunidad pequeña pero ferviente, reunida en casas humildes, sin templos ni campanas, solo corazones encendidos por la fe. Allí nadie me preguntaba por mi apellido ni por mi pasado, solo querían saber qué había hecho Jesús en mí. Poco a poco, aprendí a orar en voz alta, a leer la palabra sin miedo, a cantar sin ocultar la alegría. Cada reunión era una celebración secreta, como si el cielo se abriera solo para nosotros. Una noche, mientras compartía mi historia con un grupo de mujeres recién llegadas, una de ellas, cubierta completamente por su hijab, me miró fijamente y dijo con voz temblorosa. Yo también escuché esa voz, pero creí que estaba perdiendo la razón. Me acerqué y tomé sus manos. No estás loca, hermana. Cuando él te llama, lo sabes. No necesitas entenderlo, solo responder. Sus lágrimas comenzaron a caer, y la habitación se llenó de un silencio sagrado. En ese instante comprendí que mi testimonio no era solo una historia del pasado, era una llave que abría corazones cerrados por el miedo. Pronto, Joseph me pidió que ayudara a grabar algunos mensajes de audio con mi voz, para enviar a mujeres en otras ciudades. Tu historia puede llegar a lugares donde nosotros no podemos ir, me explicó. Al principio dudé. El solo pensamiento de que mi voz se difundiera me aterraba. Si alguien de mi pueblo la reconocía, podrían rastrearme. Pero en la oración sentí la respuesta clara, como siempre. Habla, Noor. Yo estaré en tus palabras. Así comenzó una nueva etapa. Cada grabación era una oración con nombre de esperanza, para las mujeres que lloraban en silencio, para las jóvenes que temían al futuro, para las madres que no entendían el amor de un Dios tan cercano. Mis palabras viajaban por teléfonos viejos, por mensajes de voz, por cadenas secretas entre creyentes. Y aunque nunca veía sus rostros, sabía que algo estaba ocurriendo. Un día recibí una carta anónima. Venía sin remitente, con caligrafía temblorosa. Te escuché hablar de esa voz que te llamó en el desierto. Yo también la oí.
Gracias por recordarme que no estoy sola. Lloré al leerla. Aquella carta fue la confirmación de que mi huida, mi dolor y mi fe tenían un propósito eterno. Pero junto con la alegría, también llegó el riesgo. Una tarde, mientras salía del mercado, noté a 2 hombres observándome. Uno de ellos llevaba una foto en la mano. Alcancé a ver un rostro que me resultó familiar, el mío, de antes, cuando todavía vestía el velo verde. El corazón me dio un vuelco. Caminé con calma hasta doblar la esquina, y luego corrí. Llegué a casa jadeando. Joseph me cerró la puerta y me miró con gravedad. Nos han encontrado, dijo. Debes irte. Esa noche empacamos en silencio. Miriam había contactado a una organización extranjera que ayudaba a refugiados perseguidos por su fe. En 2 días, viajaría hacia España con documentos nuevos. Antes de dormir, me arrodillé y oré con todo el corazón. Señor, si me llevas lejos, no dejes que mi voz se apague. Donde quiera que vaya, quiero hablar de ti. Esa noche soñé con el desierto otra vez. Pero ya no estaba sola, ni caminaba en la oscuridad. A mi lado había una luz que iluminaba todo el camino. Escuché su voz, firme y serena. No fuiste tú quien me buscó. Yo te encontré. Y ahora te envío para que otros también escuchen mi llamada. Desperté con el alma en paz. No había tristeza, solo gratitud. Sabía que partía sin mirar atrás, no por miedo, sino por obediencia. Cuando el autobús cruzó la frontera al amanecer, miré por la ventana y sonreí. Las montañas del Atlas quedaban atrás, pero la voz que un día me habló entre ellas seguía viva en mi interior. No era el final de mi historia. Era apenas el comienzo del propósito para el cual había sido llamada. Han pasado varios años desde aquella noche en que crucé las montañas con el corazón temblando y una voz guiando mis pasos. Hoy escribo estas palabras desde un pequeño apartamento en Granada, España, donde el sonido de las campanas se mezcla con el canto del muecín en la distancia, recordándome que las fronteras humanas no pueden dividir el amor de Dios. Mi nombre sigue siendo Nour, aunque en los papeles tenga otro. No lo cambio porque significa luz, y esa luz fue la que me encontró en medio de la oscuridad. Trabajo enseñando idiomas a mujeres migrantes, muchas de ellas que huyeron, como yo, de matrimonios forzados, guerras o silencios impuestos. A veces, mientras las escucho hablar de su miedo, veo en sus ojos el reflejo de la joven que fui. Y entonces les cuento mi historia. No toda de una vez, solo el principio. Les digo que hubo una voz que me llamó por mi nombre. Una voz que no exigía, que no condenaba, sino que amaba. Algunas me miran con curiosidad. Otras bajan la cabeza, temerosas. Pero con el tiempo, esa curiosidad se convierte en esperanza. Hace poco, una de mis alumnas, una joven argelina llamada Rania, me dijo entre lágrimas: cuando hablas de Jesús, siento que Él me está mirando. Y yo le respondí lo que aprendí en la montaña. Él no solo te mira, Rania. Él te llama, igual que me llamó a mí. Hay días en los que el recuerdo duele. Sueño con mi madre, con su risa, con el olor del pan que horneaba al amanecer. No sé si sigue viva, pero oro por ella cada noche. Oro para que escuche la misma voz que cambió mi destino. He aprendido que el perdón no es olvidar, sino liberar. Y perdonar a mi padre fue una de las pruebas más duras. Pero cuando miro la cruz, entiendo que el amor verdadero nunca busca venganza. Jesús me enseñó eso, que la libertad sin perdón no es libertad, sino orgullo disfrazado. A veces, en la iglesia local, me piden que comparta mi testimonio. Al principio dudaba, aún me cuesta hablar de mí misma. Pero cada vez que subo al pequeño estrado y miro los rostros frente a mí, recuerdo las palabras que oí aquella última vez en el desierto. Ahora, Nour, camina. El mundo necesita escuchar lo que hice contigo. Y así lo hago. Cuento como una joven asustada, prometida a un hombre que no amaba, escuchó una voz en la noche que cambió su historia. Cuento como esa voz no era locura, sino vida. Cuento como esa voz tenía nombre, Jesús, el Hijo de Dios, que me llamó cuando nadie más me escuchaba. Cuando termino, muchas personas se acercan con lágrimas en los ojos. Algunas me abrazan, otras solo dicen gracias. Y cada gracias es una flor que brota en el jardín de mi pasado. Mi historia no es de valentía.
Es una historia de gracia. Yo no tuve fuerza para escapar, Él me dio alas. Yo no busqué a Dios, fue Él quien descendió hasta mi miedo para levantarme. Ahora comprendo que lo que empezó como una huida, era en realidad una misión. Donde antes veía vergüenza, ahora hay propósito. Donde antes había silencio, ahora hay testimonio. Cada vez que comparto mi historia, repito las mismas palabras con las que Él me llamó. No temas. La verdad te espera más allá del miedo. Esa frase se convirtió en mi mensaje para el mundo. Y si estás escuchando esta historia, si algo dentro de ti tiembla al oír estas palabras, quiero decirte esto con todo mi corazón. La voz que me liberó sigue hablando hoy. No importa dónde estés, qué hiciste o cuánto te sientas perdido. Esa voz también pronuncia tu nombre. Tal vez no con truenos ni relámpagos, sino en el susurro de tu alma, allí donde nadie más puede entrar. Si sientes que esa voz te llama, no la ignores. Esa voz no te condena. Esa voz te invita a vivir. Cierra los ojos por un momento. Respira. Escucha. Y cuando la oigas decir, no temas. Yo te mostraré el camino, da el primer paso. El mismo que yo di aquella noche bajo las estrellas del Atlas. Ese paso te llevará a la verdad.